Terapia financiera. ¿Cómo sanar tu relación con el dinero y dejar de tener miedo a gastar? La mano temblaba ligeramente, no por frío, sino por esa electricidad estática que recorre el cuerpo cuando se está a punto de cometer un acto que, según todas las lógicas aprendidas, debería estar prohibido. Durante años, esa sensación había sido el preámbulo inevitable a una noche de insomnio, a una angustia que se apretaba en el pecho como un puño invisible, recordándome que el dinero no era una herramienta, sino un juez severo siempre listo a dictar sentencia. Me quedé ahí, parado frente al escaparate, viendo el reflejo de alguien que casi no reconocía, alguien que había pasado décadas viviendo en una celda invisible construida por el miedo y la culpa. La ironía era que, aunque tenía los recursos en la cuenta bancaria, me sentía el hombre más pobre del mundo porque mi mente no me permitía disfrutarlos. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si tener fuera un pecado y gastar una sentencia de muerte. La gente cree que la libertad financiera es solo un número en una hoja de cálculo, pero la realidad es mucho más oscura y compleja. Es la guerra silenciosa que libramos contra nosotros mismos cada vez que tenemos que tomar una decisión económica. Yo estaba cansado de esa guerra, cansado de ser mi propio carcelero. Y ese día, con el corazón latiendo desbocado, decidí que haría algo que cambiaría mi vida para siempre, aunque en ese momento solo sintiera terror puro. No se trata de una historia de millonarios en yates, sino de la batalla cotidiana por recuperar la propia dignidad y la paz mental. Y si te identificas aunque sea un poco con este sentimiento, te pido que por favor le des a like y te suscribas, porque lo que vamos a desentrañar aquí juntos no es teoría de libros de texto, es la cruda realidad de cómo sanar el alma a través de cómo manejamos nuestro dinero. El aire estaba frío, pero la vergüenza que me quemaba dentro era mucho peor. Esa sensación de ser un fraude que se juega a ser adulto mientras el pánico le roba el aliento frente a la caja registradora, y sin embargo, había una chispa de curiosidad, una pregunta peligrosa flotando en el aire. ¿Y si todo lo que creía sobre el dinero era una mentira? El sonido de la tarjeta al deslizarse por la terminal fue como un disparo en una biblioteca, un ruido seco y definitivo que parecía romper el silencio de años de autonegación. Esperé el rechazo, esperé que la máquina gritara «fondos insuficientes» o que el cajero me mirara con desdén, revelando al mundo que yo no merecía estar allí, que no merecía tener eso en mis manos. Pero eso no pasó. La máquina pitó suavemente, la pantalla parpadeó en verde, y en ese instante, el universo no colapsó. El suelo no se abrió para tragarme. Nadie salió corriendo a señalarme como un irresponsable. Solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor cargado de una realidad que me costaba procesar. Había gastado una cantidad significativa de dinero y, sorprendentemente, seguía siendo yo. La culpa, sin embargo, no tardó en llegar, como un perro fiel que ha estado esperando en la puerta, listo para morder los talones en cuanto bajas la guardia. ¿Por qué duele tanto gastar lo que es nuestro? ¿Quién nos enseñó que el valor de nuestro ser está directamente ligado al saldo de nuestra cuenta bancaria al final del mes? Caminé hacia casa con el paquete en la mano, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No por el objeto en sí, sino por lo que representaba, una traición a mis propios principios de escasez. Me sentí un estafador, un ladrón de mi propio futuro, y esa dicotomía, esa lucha entre el deseo de vivir y el miedo a morirse pobre, era el nudo en la garganta que no me permitía tragar la vida con plenitud. Es una locura, ¿verdad? Pasamos la vida trabajando para conseguir dinero, para luego tener miedo a usarlo, convirtiéndonos en guardianes de un tesoro que nunca podemos tocar. Y te pido de nuevo que te suscribas si quieres descubrir cómo cortar esa cadena, porque esta es solo la primera capa de un problema que tiene raíces mucho más profundas de lo que imaginamos. Llegué a mi apartamento y dejé el paquete sobre la mesa, sin abrirlo. Me quedé mirándolo como si fuera un artefacto explosivo, algo que podía detonar mi vida financiera en cualquier segundo. El miedo se había convertido en mi compañero de cuarto, mi sombra constante, susurrando al oído que había cometido un error, que ahora estaba un paso más cerca de la ruina, de ser esa persona que siempre temí ser, el irresponsable, el fracasado que gasta todo lo que tiene y termina en la calle. Pero al mismo tiempo, había una sensación nueva,
extraña y perturbadora. Alivio. Un alivio culposo, sí, pero alivio al fin. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua durante años, y finalmente hubiera salido a la superficie a tomar aire. ¿Por qué nos sentimos culpables por sobrevivir? ¿Por qué nos sentimos culpables por darnos un pequeño placer en medio de la rutina asfixiante? La respuesta no estaba en mi cuenta bancaria. Estaba enterrada en mi infancia, en las frases que escuché cientos de veces, en los gestos de preocupación de mis padres cada vez que llegaba una carta del banco, en la atmósfera de tensión que reinaba en la casa cuando se hablaba de finanzas. El dinero no era solo metal y papel, era emociones, era trauma, era amor condicional. Y ahí estaba yo, un adulto supuestamente racional, tomado por la misma angustia irracional que me gobernaba cuando era niño. Me senté en el sofá, con las manos en la cara, preguntándome si algún día podría mirar un precio sin sentir un nudo en el estómago, si algún día podría comprar un café sin hacer cálculos mentales de cuántas horas de trabajo me costaba. La duda me carcomía. ¿Había algo roto en mí que no se podía arreglar? Pasaron los días y el paquete seguía allí, cerrado, testigo mudo de mi conflicto interno. Evitaba mirarlo. Pasaba de largo por la mesa con prisa, como si el objeto dentro me juzgara. La vergüenza se había transformado en una neblina densa que nublaba mi juicio. Me sentía solo en esta batalla, convencido de que era el único en el mundo que sufría de este tipo de parálisis financiera, mientras todos a mi alrededor parecían fluir con el dinero, gastar y disfrutar sin el peso del mundo sobre sus hombros. Me miraba al espejo y veía a un impostor. ¿Cómo podía pretender tener éxito si me aterrorizaba una simple transacción? La curiosidad, sin embargo, comenzó a ganar terreno. ¿Qué pasaría si abría el paquete? ¿Qué pasaría si, por una vez en mi vida, permitía que la satisfacción ganara la batalla contra el miedo? La incógnita me mantenía despierto por las noches, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez el momento en la tienda, el sonido de la tarjeta, la espera interminable por la respuesta. Era como si estuviera esperando el veredicto de un juicio por un crimen que no había cometido. Y entonces me di cuenta de algo devastador. El verdadero crimen no era gastar el dinero. El verdadero crimen era la tortura que me infligía a mí mismo por haberlo hecho. La duda persistía. ¿Era posible que yo mismo fuera mi peor enemigo? Si estás siguiendo esta historia y te pareces a mí, sabes de lo que hablo. Ese diálogo interno tortuoso que nunca se apaga. Y te aseguro que lo que viene a continuación va a resonar fuerte contigo. Así que no te vayas. Estamos a punto de descubrir la raíz de este tormento. Una noche, impulsado por una mezcla de desesperación y rabia, decidí abrir el maldito paquete. Mis dedos temblaban mientras rompía el papel, el sonido rasgante pareciendo desgarrar también mis viejas creencias. Dentro estaba el reloj. Un reloj elegante, que había deseado durante años, pero que siempre había considerado un lujo prohibido para alguien como yo. Alguien que debía ahorrar cada centavo para el inevitable día de mañana que nunca llegaba. Lo saqué de la caja y sentí su peso frío en la mano. Era hermoso. La luz de la lámpara brillaba sobre la esfera y por un segundo todo el ruido en mi cabeza se apagó. No hubo gritos de alarma, no hubo desastre financiero, solo el tic-tac rítmico del reloj midiendo el tiempo que había perdido preocupándome. En ese instante de silencio sentí una punzada de arrepentimiento, pero no por haberlo comprado, sino por haberme privado de esta alegría durante tanto tiempo. ¿Cuántas alegrías pequeñas había rechazado? ¿Cuántas experiencias había dejado pasar por miedo a un fantasma futuro? El reloj no era solo un accesorio. Era un espejo que me devolvía la imagen de un hombre capaz de permitirse cosas buenas, un hombre que valoraba su esfuerzo. La emoción que me invadió fue compleja, una mezcla de tristeza por el tiempo perdido y una esperanza tenue de que tal vez, solo tal vez, había una manera de sanar esta relación enferma con el dinero. ¿Podría perdonarme por haberme tratado tan mal durante todos estos años? Me puse el reloj en la muñeca. Miré cómo la correa de cuero se ajustaba a mi piel, cómo la cara del reloj descansaba sobre mi pulso. Sentí una conexión instantánea, como si una pieza que faltaba en mi rompecabezas interno finalmente hubiera encajado. Pero luego, la vieja voz de la culpa regresó.
más sutil esta vez, pero igualmente venenosa. No deberías haber hecho esto, susurraba. Podrías haber invertido ese dinero. Podrías haberlo ahorrado para una emergencia. La duda se instaló de nuevo. ¿Era esto una debilidad? ¿Estaba cediendo a la decadencia del consumismo? Me quedé mirando mi muñeca, preguntándome por qué el acto de cuidarme a mí mismo se sentía como un acto de traición. Es una pregunta poderosa y dolorosa. ¿Por qué creemos que merecemos sacrificio en lugar de plenitud? Nos educamos para ser soldados en una batalla económica, para soportar durezas, para privarnos, pero nadie nos enseña a disfrutar de la victoria, a saborear la paz. El miedo a gastar no es sobre el dinero en sí, es sobre el miedo a perder el control, a ser vulnerable. Y en ese momento, con el reloj puestado, me sentí increíblemente vulnerable, como si hubiera bajado mis armas ante un enemigo invisible. La curiosidad se transformó en necesidad. Necesitaba entender de dónde venía este miedo. Necesitaba diseccionarlo, mirarlo a los ojos y desenmascararlo. Si no lo hacía, seguiría siendo un prisionero en mi propia vida, regardless de cuánto dinero tuviera en el banco. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Usaba el reloj a diario, pero cada vez que miraba la hora, sentía un tironcito en el corazón. No era dolor físico, pero era casi tan real. Era el recuerdo constante de que había roto una regla sagrada de mi sistema de creencias. La regla del ahorro absoluto, de la austeridad como virtud suprema. Empecé a observar a la gente a mi alrededor con más atención. Veía a compañeros de trabajo almorzando en restaurantes caros, a amigos viajando, comprando ropa nueva, riendo, viviendo. ¿Eran todos ellos irresponsables? ¿O era yo el que estaba equivocado? La comparación es un veneno letal, pero, en ese caso, funcionó como un catalizador. Me di cuenta de que mi relación con el dinero no era normal, no era saludable. Era una relación de abuso. Me exigía demasiado y me daba muy poco a cambio. La pregunta flotaba en el aire, insistente. ¿Cómo había llegado a este punto? Recordé conversaciones con mi padre, su ceño fruncido al hablar de deudas, su insistencia en que el dinero se escapa si no lo vigilas como un halcón. Había heredado su miedo, pero no su experiencia. Él había pasado por tiempos difíciles, reales y aterradores. Yo, en cambio, tenía seguridad, pero vivía como si estuviera en medio de una hambruna. El shock de este reconocimiento me dejó sin aliento. Estaba castigándome por los miedos de otra persona. Decidí que tenía que hacer algo drástico. No podía seguir viviendo en esta dicotomía de desear y temer, de tener y no poder disfrutar. Tenía que confrontar mis demonios financieros cara a cara. Una tarde, me senté frente a mi computadora con la intención de revisar mis finanzas, algo que solía evitar hasta que era absolutamente necesario. Abrí las hojas de cálculo, miré los números, y por primera vez, intenté verlos sin el filtro del pánico. Allí estaban, los ingresos, los gastos, los ahorros. No era el desastre que mi mente imaginaba. De hecho, los números eran sólidos, saludables. Entonces, ¿por qué la sensación de peligro era tan real? ¿Por qué mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro de muerte frente a la perspectiva de un gasto menor? La respuesta empezó a formarse en mi mente, tenue al principio, luego más clara. El dinero para mí no era un medio, era un símbolo de seguridad, de valía, de amor. Y gastarlo significaba perder seguridad, perder valía, perder amor. Era una ecuación emocional falsa, pero extremadamente potente. La duda persistía. ¿Podría reescribir esta ecuación? ¿Podría enseñar a mi cerebro que gastar no era sinónimo de destrucción? El desafío parecía monumental, casi imposible. Pero la alternativa, seguir viviendo en la grisura del miedo, era insoportable. Si quieres acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y curación, por favor dale like al video, porque tu apoyo es lo que me impulsa a compartir estos secretos que nos mantienen atrapados. El proceso de deconstrucción no fue lineal. Hubo días en que me sentía valiente, días en que gastaba en pequeños placeres sin pensarlo demasiado. Una taza de café aquí, un libro allí. Y luego venía el rebote,
la ola de culpa que me golpeaba con fuerza, haciéndome prometer que nunca más volvería a caer en la tentación. Era un baile de 2 pasos adelante, uno atrás. Pero con cada avance, con cada pequeña transgresión a mis propias reglas opresivas, algo cambiaba dentro de mí. Empecé a notar el color del dinero, no como una mancha oscura, sino como una herramienta que podía facilitar mi vida. Compré una entrada para un concierto. Fue una experiencia increíble. La música vibraba en mi pecho, la gente a mi lado sonreía y durante esas 2 horas no pensé en el saldo bancario. Pensé en la melodía, en la alegría, en el momento presente. Fue un destello de libertad. Pero al salir del recinto, la realidad me esperaba. La voz interior crítica estaba lista para atacar. ¿Vale la pena esto? Podrías tener ese dinero ahora mismo. La lucha se reanudaba. Pero esta vez tuve un arma nueva. La conciencia. Me di cuenta de que esa voz no era mía. Era un eco del pasado. Y tenía el poder de silenciarla. La pregunta se transformó de ¿debo gastar? A ¿esto me aporta vida? Es un cambio sutil, pero radical. El verdadero punto de inflexión llegó cuando entendí el concepto de dinero consciente. No se trata de gastar sin pensar, ni de ahorrar obsesivamente. Se trata de alinear el gasto con los valores. Me pregunté, ¿qué es lo que realmente valoraba? ¿La seguridad a toda costa o la experiencia de vivir plenamente? La respuesta era obvia, pero aterradora. Valoraba la vida. Valoraba las conexiones, los aprendizajes, la belleza. Y sin embargo, mi dinero estaba atrapado en una bóveda, sirviendo a un Dios falso llamado seguridad absoluta. Empecé a destinar una parte de mis ingresos a lo que llamé mi fondo de libertad. Dinero que estaba destinado a ser gastado, sin preguntas, sin culpa. Era una cantidad pequeña al principio, pero simbólicamente era un tesoro. Cada vez que usaba ese dinero, sentía que le estaba robando tiempo al miedo para dárselo a la alegría. Fue un acto de rebeldía. La curiosidad sobre hasta dónde podía llegar este cambio me mantenía en movimiento. ¿Podría un día mirar un precio tag y solo ver un número, sin sentir toda la carga emocional adjunta? La duda ya no me paralizaba, me motivaba. Quería probarle a mí mismo que podía cambiar. Quería demostrarle a ese niño asustado que solía ser que ahora había un adulto a cargo, un adulto que lo cuidaba y que le permitía disfrutar. La emoción de esa posibilidad era abrumadora. Sin embargo, el camino no estaba exento de baches. Hubo momentos en que la ansiedad ganaba. Una vez, hice una compra grande, un viaje de última hora. La emoción de la aventura se mezcló con el pánico de la factura. Durante el viaje, pasé la mitad del tiempo preocupándome por cuánto costaba la comida, en lugar de disfrutar del paisaje. Fue frustrante. Sentí que había fallado, que no había aprendido nada. «¿Ves?», decía la voz crítica. «Eres un caso perdido». Pero al volver, mirando las fotos, recordando las risas, me di cuenta de algo importante. El miedo no había desaparecido, pero no me había impedido actuar. Había actuado a pesar del miedo. Y eso era un progreso enorme. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Me perdoné por haberme preocupado durante el viaje. Me di cuenta que la curación no es un destino, es un proceso, es un camino con subidas y bajadas. Y lo más importante, no estaba solo en ese camino. Al hablar con amigos, descubrí que muchos compartían mis mismos temores, aunque nadie lo admitía abiertamente. Vivíamos en una cultura del silencio financiero, donde todos fingían tener el control mientras por dentro se desmoronaban. Romper ese silencio fue liberador. Compartir mis miedos los hizo menos poderosos. La pregunta que me hacía ahora era, ¿cómo puedo ayudar a otros a salir de esta prisión? La respuesta llegó cuando entendí que mi historia no era única, pero que mi decisión de confrontarla sí lo era. Al compartir mi experiencia, al hablar abiertamente de mi fobia a gastar, recibí mensajes de personas que se sentían identificadas, personas que pensaban que eran las únicas en el mundo que se sentían culpables por comprar algo para ellas mismas. Fue un shock,
descubrir la magnitud del sufrimiento silencioso alrededor del dinero. Decidí convertir mi proceso en una misión. Ya no se trataba solo de mi curación, se trataba de romper el estigma. Empecé a cuestionar abiertamente la mentalidad de escasez que nos rodea. ¿Por qué celebramos el ahorro extremo, pero juzgamos el disfrute? ¿Por qué nos sentimos bien cuando compramos algo para otros, pero mal cuando lo hacemos para nosotros? Estas preguntas abrieron debates interesantes, pero también resistencia. Hay quienes defienden el sufrimiento como una virtud, como si el dolor fuera la única forma de validar el esfuerzo. Pero yo ya no creía en eso. Creía en el equilibrio, creía en el dinero como un flujo de energía, algo que entra y algo que sale, y que si lo retienes con demasiada fuerza, se estanca y se pudre. La sorpresa fue descubrir que cuando empecé a gastar con intención, no solo no me arruiné, sino que mi bienestar emocional mejoró drásticamente. Y con esa mejora, mi capacidad para generar más dinero también aumentó. La paradoja era fascinante. Al dejar de aferrarme al dinero por miedo, el dinero fluía hacia mí con más facilidad. El miedo, sin embargo, nunca desaparece por completo. Se transforma. A veces se asoma en las esquinas menos esperadas. Pero ahora tengo las herramientas para reconocerlo y nombrarlo. Ya no es un monstruo invisible que me controla. Es una visita ocasional a la que puedo ofrecer asiento y escuchar, pero a la que no dejo tomar las decisiones. El cambio más profundo ha sido en mi relación conmigo mismo. Al permitirme gastar, me he permitido valorarme. He entendido que merezco cosas buenas, no por lo que tengo en el banco, sino por quién soy. El dinero es un reflejo de cómo me trato a mí mismo. Si soy austero y castigador conmigo, mi dinero será escaso y restringido. Si soy generoso y amoroso, mi dinero abundará y fluirá. Es una lección espiritual disfrazada de lección financiera. La duda ahora no es sobre si debo o no gastar. La duda es sobre qué tipo de vida quiero construir. ¿Quiero una vida de seguridad monótona o una vida de plenitud vibrante? La respuesta, por supuesto, es la segunda. Y eso incluye el riesgo, incluye el gasto, incluye la vulnerabilidad. He aprendido a abrazar la incertidumbre, porque en ella reside la magia de la vida. Si estás llegando a este punto y sientes que algo está cambiando dentro de ti, te pido que te suscribas, porque este contenido es solo el comienzo de una conversación mucho más profunda que podemos tener aquí. Hoy, cuando me pongo el reloj que compré ese día, ya no siento culpa, siento orgullo. Orgullo de haber enfrentado mi miedo. Orgullo de haber decidido curar mi relación con el dinero. Ese reloj ya no es un símbolo de gasto, es un símbolo de libertad. Cada tic-tac es un recordatorio de que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que usar el dinero para comprar experiencias y alegrías es una forma de honrar ese tiempo. La journey ha sido larga y dolorosa, pero cada momento de angustia valió la pena por la paz que encuentro hoy. He dejado de preguntarme, ¿puedo permitirme esto? Para empezar a preguntarme, ¿esto merece mi energía y mi tiempo? Es un cambio radical de paradigma. El dinero ya no es mi amo, es mi empleado. Y yo soy el CEO de mi vida, tomando decisiones basadas en la abundancia, no en la escasez. La curiosidad que me impulsó al principio se ha transformado en una sabiduría tranquila. Ya no necesito probarle nada a nadie. Solo necesito vivir de acuerdo con mi verdad. Y mi verdad es que gastar, cuando se hace desde el amor y la conciencia, es un acto de sanación. Es una forma de decirle al universo que confío en que habrá más, que soy merecedor de recibir y de disfrutar. Miro a mi alrededor y veo que el mundo está lleno de personas atrapadas en la misma jaula donde yo estuve, llenas de miedo y culpa, creyendo que el dinero es el enemigo o el salvador, sin darse cuenta de que el verdadero poder está en su propia mente. La verdadera riqueza no está en la billetera, está en la capacidad de disfrutar de la vida sin miedo, de gastar sin culpa y de ahorrar sin ansiedad. Es un equilibrio delicado, pero es posible. Estoy aquí para decirte que puedes salir de esa prisión, que puedes perdonarte por tus errores financieros del pasado y que puedes empezar a construir una nueva relación con el dinero hoy mismo. No tienes que esperar a ser rico para sentirte merecedor. No tienes que tener $1,000,000 para disfrutar de un café, de un viaje, de un regalo para ti mismo.
Empieza ahora, con lo que tienes. Desafía esa voz crítica que te dice que no eres suficiente. Haz una compra que te haga feliz y siente la emoción, no la culpa. Observa cómo reacciona tu cuerpo y luego, suavemente, dile a tu mente que estás a salvo, que todo está bien. Tienes el derecho a disfrutar de tu esfuerzo. Esta es mi historia, pero también puede ser la tuya si te atreves a dar el primer paso. Si este video resonó contigo, si has sentido ese miedo en el pecho y estás listo para soltarlo, te pido por favor que te suscribas, que le des a like y que dejes un comentario abajo. Cuéntame tu experiencia, incluso si estás en desacuerdo conmigo, porque el debate es lo que nos hace crecer. No te guardes este secreto, compártelo con alguien que también esté sufriendo en silencio. Juntos podemos romper el ciclo de miedo y empezar a vivir la vida abundante que merecemos. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, el dinero es energía, hazla fluir con amor.